Bueno, pues buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta transmisión a través de la página de Facebook del Ministerio de Acapulco y además también asimismo para la página de nuestro pastor John Linton, el cual tenemos invitado el día de hoy para compartir este mensaje. Como ustedes saben, los mensajes que hemos estado transmitiendo aquí con la predicación han sido de la serie del Apocalipsis, y es importante que ustedes vayan a los mensajes previos para poder, que sería lo ideal, que ustedes puedan tener el contexto completo de la revelación. El día de hoy vamos a tener la predicación del mensaje, la revelación de las 7 trompetas, en este domingo 31 de diciembre, una mañana fresca aquí en la Florida, y tenemos la presencia de nuestro pastor hermano John Linton para dar comienzo con el mensaje del día de hoy. Gracias. Bueno, como en los mensajes previos ustedes recordarán, los 6 previos sellos, cuando se hizo la predicación de los sellos, de la apertura de los sellos, que dice la palabra, ya fueron abiertos. Recordemos y hagamos un resumen de estos sellos. El primero era el caballo blanco, el cual posee un arco que no tiene flechas. El segundo sello era una espada roja, que significa guerra. El tercer sello era el caballo negro, el cual es un equilibrio entre el racionamiento de alimentos o la hambruna. El cuarto sello era el caballo de color pálido, que significa muerte e infierno. El quinto sello es donde menciona las almas que están debajo del altar. Y el sexto sello es el sol, que se torna de color oscuro, y la la luna en color de sangre. Y esto aquí, a partir de este punto, es cuando el cielo detiene la promesa del juicio, está reteniendo la ira de Dios en ese punto. Y recordemos que en Apocalipsis 7:1 habla que los ángeles retienen o son detenidos todavía hasta que los 144,000 escogidos de Dios sean sellados. Y en el 8.1 habla del silencio en el cielo. Ok. Después, en Apocalipsis 8:2, vamos a comenzar el día de hoy. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Un distintivo tipo de trompeta es el cuerno de carnero, que tiene un nombre hebreo, el cual es shofar. El shofar es uno de los grandes instrumentos rituales judíos, y era básicamente un instrumento para señalización, usado para reunir a los ejércitos para que a su sonido ellos pudieran empezar el combate. Es un sonido de alarma. El cuerno de carnero es una señal de paz y de guerra en la nueva luna y para el comienzo del Sabbat. Era cuando se aproximaba, era una señalización de cuando se aproximaba el peligro, o también se sonaba cuando era la muerte de un dignatario. El sonido podía ser escuchado a gran distancia, y cuando el sonido del cuerno de carnero sonaba, en Josué dice, como ejemplo, fue cuando el sonido de este shofar, cuando los muros de Jericó cayeron. Apocalipsis, aquí hay que mencionar algo. El sonido de la voz de Dios es como el sonido de una trompeta. Lo dice Apocalipsis 1:10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía,
que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Now we come back to Revelation 8. Y ahora vamos de vuelta a Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. So all these things that we talked about before Entonces todas estas cosas de las cuales ya hablamos antes are just a shadow of heavenly things. son simplemente una sombra de las cosas celestiales. All the things that were in the tabernacle of old Todas las cosas que se encontraban en el tabernáculo de oro were mere shadows of the reality in heaven. eran sombras de la realidad en el cielo, So that we could understand as best we could para que nosotros pudiésemos entender de la mejor manera the wonderful things that God had prepared. las cosas maravillosas que Dios ha preparado. So the shadow was the golden table of incense. Entonces esa sombra era esa tabla, esa mesa del incienso de oro, And it was pressed right up against the veil. que estaba siendo puesta presionando contra el velo. In the old tabernacle, there was a holy place and a most holy place. En el tabernáculo recordemos que había un lugar santo y había un lugar santísimo, They were separated by a veil. y estaban separados los dos por un velo. And on one side of the veil, there was the showbread, the candlestick, and the altar of incense. Recordemos que de un lado del velo estaba los candeleros, y el pan y todas las ofrendas. On the other side was the Ark of the Covenant, containing the things Moses put in there. Y después, del otro lado del velo estaba el arca del pacto, donde estaba el convenio, el pacto de Dios que había hecho con Moisés. And from above the mercy seat, between the wings of the cherubim, the glory of God shone. Y después, debajo de las alas del querubín, se encontraba toda la gloria de Dios. And only one man, the high priest, only once a year could go to inside that veil. Y recordemos que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ingresar a ese lugar santísimo. But Moses said, on the right and on the left as you entered the holy place, Y Moisés dijo que del lado izquierdo y derecho del lugar santo, you had the candlestick and the showbread. que tenían de un lado el pan y del otro lado los candeleros, He said, take that golden altar and press it right up against the veil opposite the ark. entonces él pidió que pusieran esa mesa de oro y la presionaran contra el velo donde estaba el arca, So the closest man could get at that time para que el hombre que en ese tiempo se podía acercar más ahí was the place where incense was offered before the Lord. era donde presionaba, en donde el incienso se ofrecía al Señor. Now when we come to the heaven reality, which we're seeing here in Revelation 8, Entonces cuando venimos a la realidad celestial de todo esto, que es lo que dice Apocalipsis 8, this golden altar is pressed right toward the throne of God. altar de oro está presionando contra el trono de Dios. And off it come the incense and the prayers of Y saints. dice que de ahí es donde salen el incienso y las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. And the shadow was, Y la sombra de esto lo dice en Levítico 16:12. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
So sweet holy incense and the prayers of God's people. Entonces el santo incienso son las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. So now the angel takes the fire from the altar, Entonces ahora el ángel toma fuego del altar casts it to the earth. y lo echa a la tierra. There's lightnings and thunderings and voices and an earthquake. Y en ese momento suceden truenos, voces, relámpagos y terremoto. So what we are seeing here Lo que estamos viendo aquí is the judgments of God coming forth. son los juicios de Dios que vienen. And it says, now why are these coming forth? ¿Por qué vienen estos juicios? Well, remember we talked about how in Revelation 6, under Revelation 6, under the sixth seal, it said, who is able to stand? Recordemos que en Apocalipsis 6, cuando habla del sexto sello, dice, ¿quién podrá soportar esto? And Revelation 7 answered that. Y Apocalipsis 7 responde eso. But there was another question there under the seals. Pero había otra pregunta también ahí en esos sellos. That was under the fifth seal. Y esa estaba hecha en el quinto sello, cuando habla del quinto sello. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. How long, O Lord, do you not judge our blood and avenge them? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? And here comes the answer. God waited, but now he's starting to avenge. Pero aquí viene la respuesta. Dios ha esperado, pero ahora es donde comienza la venganza. A God of mercy and judgment. Tenemos un Dios de misericordia y un Dios de juicio, Now his ways are holy, pero todos sus caminos son santos. but on the earth there's a religious system in his name Pero en la tierra aquí existe un sistema religioso que usa su nombre, whose ways are defiled. el cual sus caminos están contaminados. And there's an example of that in the Old Testament Y hay un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. when some of Aaron's sons wanted to offer a strange fire before the Lord. Recordemos aquella escritura en donde unos de los hijos de Aarón quisieron ofrendarle al Señor un fuego extraño. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Números 16:1. Coré, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. They were saying, we hear from God, why can't we have leadership? Ellos estaban diciendo, nosotros también escuchamos a Dios, ¿por qué no podemos nosotros tener un liderazgo? Well, when they took leadership, it resulted in Israel wandering in the wilderness for 40 years. Pero cuando ellos tomaron el liderazgo, resultó en que Israel terminó vagando en el desierto por 40 años. Because they didn't want to go in the promised land. Y no querían ir a la tierra prometida. Now when Moses heard this, Cuando Moisés escuchó esto, que estaban en contra de él, dice en Números 16:4, cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana,
y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. And not only Korah, but Y no solamente Coré fue consumido, también los 250 hombres. Y dice, y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon el incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. and that's how it will be in the end time. Y así es como va a ser en los últimos tiempos. There will be people that are judged Va a haber gente juzgada and people that stand between the living and the dead. y gente que va a estar parada entre los vivos y los muertos. And during this first 3.5 years, Y durante estos primeros 3 años y medio de la tribulación, the religious system Babylon el sistema religioso Babilonia has come to its peak, va a llegar a su cúspide, working with the world government. trabajando con el gobierno mundial. And then at 3.5 years, the Lord's had enough. Y después de 3 años y medio, el Señor dijo basta. Apocalipsis 16:19. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, So this was the answer to what the martyrs were crying out. How long, O Lord, do you not judge and avenge our blood? ¿te das cuenta? Esta es la respuesta para la pregunta que los mártires estaban haciéndole al Señor. Señor, ¿cuánto más tiempo va a pasar para que tú vengas nuestra sangre? And this woman who now comes up before the Lord, Y esta mujer cuando surge delante del Señor, drunken with the blood of saints and martyrs. dice, está ebria de la sangre de los santos y de los mártires. So what we're going to see now with the 7 trumpets, Entonces lo que vamos a ver ahora con las 7 trompetas, these first 4 occur mid-tribulation in conjunction with the fall of Babylon. todas las primeras 4 suceden en conjunción con la caída de Babilonia. Dice Apocalipsis 8:6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es un tiempo intenso de juicios de Dios que comienza. Y dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. So this first trumpet judgment Entonces el primer juicio de esta primera trompeta was a great fire and hail, a great hail and fire mingled with blood falling upon the third of the trees and a third of the green grass. ¿Te das cuenta? Es una mezcla de granizo con fuego que están a su vez mezclados con sangre y terminan con la tercera parte de los árboles. I'm sorry, all green grass. Y dice que quema toda la hierba verde. Now at the beginning of Revelation 7, Al principio de Apocalipsis 7, before the sons of God were sealed at the beginning of tribulation, los hijos de Dios son sellados al principio de la tribulación. there were these great angels holding back the winds. Y recordemos que estos están unos ángeles deteniendo ahí con sus alas. And it said, Y dice Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
So now here under the first trumpet, Entonces aquí, como acabamos de leer en la primera trompeta, we know it's after the sealing of the 144,000. este juicio de la primera trompeta es después del sellado de los escogidos de Dios. Because first it said, don't hurt the trees, and now it says, fire and hail fall. Porque primero en Apocalipsis 7 dice, "No, pero no da daño a los árboles", y ahora está diciendo que termina con la tercera parte de los árboles. This is a time of judgments. Estamos hablando de un tiempo de juicios. But God is judging Babylon. He's judging the world system at the end. Pero aquí Dios está juzgando a Babilonia y al sistema mundial en su final. But his people have already been judged. Pero su pueblo ya ha sido juzgado. Just as it was in the days of Egypt. Así como sucedió en los días de Egipto. What did God do with the plagues of Egypt? ¿Qué hizo Dios con las plagas de Egipto? He came to gather a people to form a kingdom. Él vino a reunir a un grupo de personas para formar un reino. What's happening here in this end time? ¿Y qué está sucediendo ahorita en estos últimos tiempos? He's gathering a people to form a kingdom. Está reuniendo un pueblo, un gente para formar un reino. Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Praise God for that. Alabemos a Dios por eso. So there is in the book of Revelation the time of judgments. En el libro de Apocalipsis habla de hay un tiempo de juicios. And people don't understand judgment very well. Y sabes, la gente luego no entiende muy bien los juicios de Dios. When Jesus came, Cuando vino Jesús, he said, Él dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. and notice verse 19. Y ve lo que dice el versículo de Lucas 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Now this is quoting Isaiah's prophecy. Aquí está él citando la profecía de Isaías, en Isaías 61, que dice, en donde Isaías dijo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Señor. When Jesus quoted it, Cuando Jesús citó esas escrituras de Isaías, saying it was fulfilled in him, que él estaba diciendo que eso ya se estaba cumpliendo en él, he stopped at saying, this is the acceptable year of the Lord. él termina diciendo, este es el año aceptable, agradable del Señor. But Isaiah says it's the acceptable year and the day of vengeance. Pero te das cuenta como en las mismas que cita de Isaías, Isaías lo menciona, es el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Señor. So Jesus came to show the acceptable year of the Lord. Entonces Jesús vino a mostrar el año aceptable del Señor, agradable. But when he comes again, he's showing the day of vengeance. Pero cuando Él viene de nuevo, Jesús viene de nuevo, Él viene mostrando la venganza del Señor. Because the Lord is totally just. Porque el Señor es completamente justo. Everything he does is right. Cada cosa que Dios hace es correcta. Says in Isaiah, Dice en Isaías 34:6, llena está de sangre la espada de Jehová, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.
which is what the martyrs cried out for De lo- under the fifth seal. Lo cual en el quinto sello es lo que los mártires están pidiéndole al Señor. What did Jesus himself say? ¿Y qué dijo Jesús mismo de esto? Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará el Señor en responderles? And then he talks about a time in Luke 21. Y después habla acerca de un tiempo específico en Lucas 21. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Let's read that one more time, this last verse. Voy a leer una vez más este último verso, el 22 de Lucas 21. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. God will avenge his word and his people. Dios va a vengar su palabra y a su pueblo. Now, when he does this, Y cuando Él hace esto, as when he did it in the land of Egypt, de la misma manera que lo hizo en la tierra de Egipto, people died. hubo gente que murió, Plagues fell upon people. porque plagas cayeron sobre personas. The rivers and waters were turned to blood. Y los ríos y las aguas se convirtieron en sangre. So, was that unrighteous for God to end the lives of these people? Entonces, ¿fue injusto de parte de Dios el terminar con la vida de estas personas? This is something man struggles with. Esto es algo que los hombres batallan en entender, But the scripture is clear. pero las escrituras son claras. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, entonces, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? God cannot do anything wrong. Dios no puede hacer nada malo. There's no darkness in him. No hay tinieblas en él. Everything is in pure light. Todo lo que él hace es luz pura. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. So this period where God is not judging, Entonces, este periodo en donde Dios no está juzgando the things worthy to be judged. las cosas dignas de ser juzgadas. That's what Paul was talking about here. Es The lo- long suffering of God. Está hablando, es de lo que Pablo está hablando aquí, de la gran paciencia de Dios. And because that is God's nature, Y porque esa es la naturaleza de Dios, and he's in us, y Dios está en nosotros, we are exhorted nosotros somos exhortados. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. the real problem man has, El verdadero problema que los hombres tienen, as we'll see toward the end of the trumpet judgments, así como lo veremos al final de los juicios de las trompetas, is what is referred to in Ecclesiastes. es a lo que se refiere Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre las obras malas, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Their hearts are set to do evil. El corazón de muchos hombres está puesto para hacer mal. And when they're left alone, Y cuando son dejados solos, they will go more and more evil ellos se vuelven más y más y más malos, unless they turn to the Lord. a menos
que se volteen y se entreguen al Señor. But if they don't, what's left? Pero si no lo hacen, no se entregan, entonces ¿qué es lo que queda? There is real evil in this world Hay verdadero mal en este mundo. that operates in the hearts of men. Y esto opera en los corazones de los hombres. And those men don't look like monsters that people see in, pictures and movies and stuff like that. Y estos hombres perversos, malos, no se ven como los hombres o los monstruos que aparecen en las películas de terror. Many come as charitable people. Muchos aparecen con cara de gente que es amorosa. Many come claiming they want to help the masses. Y muchos de ellos vienen con aspecto de que quieren ayudar a las masas. They will just do what they tell them. Y harán lo que se les pide. But these people, that evil is in their heart. Pero porque esa maldad en esas personas está en sus And it corazones. manifests in their actions. ¿Y cómo se manifiesta? En sus acciones. Look at Judas. Mira a Judas. That man could not be told from the other 11 disciples. Ese hombre no pudo ser considerado entre los otros 11 discípulos. He went out with them. Salió con ellos, estuvo con ellos. He smiled at the right time. Y sonreía también en el momento correcto. He was nice to the right people. Y era bueno con la gente correcta. And then he turned Jesus in and betrayed him. Y después le dio la espalda a Jesús y lo traicionó. This happens over and over. Y esto sucede una y otra vez. Men get into power. El hombre llega a obtener poder, Their heart is filled with evil. entonces su corazón se llena de maldad. They don't reap the fruit of what they're doing immediately. No obtienen el fruto de lo que están haciendo inmediatamente. It's like Paul said, account the long suffering of the Lord as salvation. Como cuando acabamos de leer que mencionó Pablo, que por la grande paciencia de Dios, de los hombres que no retribuyen lo que ellos esperan. Till the time they've run out of time. Y Till the time that they run out of time. hasta el tiempo en donde se les va a acabar el tiempo. And that's what's happening here in the Revelation 8 with the trumpet judgments. Y es lo que se está sucediendo aquí en Apocalipsis 8 con el sonido de la trompeta. The foul stench of their evil has gone as far as it's going to go. Dice, esto el hombre va a mantenerse hasta que la maldad avance lo más que pueda. Before we leave this point, let's look at one more example. Y para enfatizar este punto vamos a poner un ejemplo más. Dice aquí, Hechos 18:17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Evil being done right before his eyes. ¿Te das cuenta? El mal puede estar sucediendo ahí enfrente de sus ojos. He just looks the other way. Y él, en lugar de hacer algo, se voltea para el otro lado. He does not dispense judgment. Por el hecho de que Dios no dispensa el juicio, And at this point, it has not been dispensed upon him. porque en este momento no había sido dispensado sobre él. So the evil continues. Entonces, ¿qué pasa? Como el juicio no es dispensado, el mal continúa y se va haciendo más. Now back to Revelation. Vamos de vuelta a Apocalipsis 16. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. So the prayers of the martyrs Entonces las oraciones de los mártires came in remembrance before God, vinieron en memoria delante de Dios, and so did the instrument of their being martyred. y para contra el instrumento del cual habían hecho sido mártires. And now God is pouring out his wrath. Y ahora en este momento Dios está derramando su ira.
And you'll notice the great city was divided into 3 parts. Y lo notas porque la gran ciudad fue dividida en 3 partes. This is right at the 3.5-year mark of tribulation. Esto es primero enseguida de los 3 primeros y medio años de la tribulación. You'll notice the mark of this and all these 4 trumpet judgments. Tú ves esta marca entre esto y las 4 trompetas de los juicios, A third, a third, a third, a third. porque son un tercio y un tercio. And toward the end, when the vials are poured out, Y al final, cuando ya los vasos son derramados, then the other 2/3 will have their recompense. los otros 2 tercios van a obtener su recompensa. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. So the sea was turned to blood. Entonces te das cuenta, el mar se convirtió en sangre. Third part of it. Es la otra parte. When you go back and read in Exodus when the Nile turned to blood, Cuando tú vas a la escritura en el Antiguo Testamento acerca de que el Nilo se convirtió en sangre and the river died and the fish stank, y todo lo que estaba en el río murió, there was nothing for the Egyptians to drink, no pure water. no había nada para los egipcios que pudieran beber, no había agua para ellos. Man needs water. El hombre necesita agua. And here comes the judgment on the waters. Y aquí lo estamos hablando del juicio que vino sobre las aguas. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. So through the last 3.5 years, Entonces, en los últimos 3 años y medio de tribulación, many will die of these bitter waters. muchos morirán por estas aguas amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. One of the plagues of Egypt Una de las plagas de Egipto was a darkness so dark you could feel it. era una oscuridad tan oscura que se podía sentir. And now the beginning of the light going out for the earth. Y ahora el principio de la luz que sale de la tierra. Think how dusky it would be if there was only a third of the light of the sun and a third of the light of the moon and a third of the light of the stars. Te pones a pensar cómo será esas penumbras cuando se apague la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. The darkness of man's heart is falling upon him in the natural. El corazón del hombre también se está oscureciendo. And at the end, the sun will be black. Y dice que al final el sol va a ser negro. So those are the first 4 trumpets. Estamos hablando hoy de las primeras 4 trompetas, los juicios. And after a similar pattern to the seals, Y en patrón similar a los sellos que habíamos hablado antes, the first 4 seals were the 4 horsemen. del cual hablamos que los primeros 4 sellos son los primeros 4 caballos, The first 4 trumpets las primeras 4 trompetas falling on Babylon cayendo sobre Babilonia, are the beginning of these great judgments. son solo el principio de todos estos grandes juicios de But there's Dios. more to come. Pero hay más juicios por venir. Y dice Apocalipsis 8:13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar
los 3 ángeles. Woe, 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 because of the 3 angels yet to sound. Está aquí diciendo ay por los que todavía moran en la tierra por causa de los juicios que vienen. And we'll cover those in the next message. Pero vamos a cubrir esos juicios en el siguiente And mensaje. we'll see all that is happening on the earth with all of this falling on Babylon. Y vamos a ver todo lo que va a suceder sobre la tierra con todos estos juicios primeros contra Babilonia. Until then, Y hasta ese punto, let's heed the voice of that trumpet, nosotros vamos a levantar esa voz de the trompeta. voice of the Lord, the voice of His Word. Vamos esa voz en este mundo, la voz del Señor. Let's live in the light. Vamos a vivir la luz. Let's let the Word, let's let the Spirit judge us Vamos a permitir nosotros que el Espíritu nos juzgue a nosotros, so that light shines brighter and brighter the perfect day. para que esa luz en nosotros brille y brille más y más hasta el día perfecto. Even so, come Lord Jesus. Hasta que nosotros digamos, Señor Jesús, ven. Amén. Hermanos, es una gran bendición para nosotros el poder escuchar esta revelación a través de nuestro pastor John Linton, porque es hermoso poder entender la palabra, que Dios tiene este libro tan importante, el libro del Apocalipsis, el cual no muchas iglesias o no muchas personas están predicándolo. Es tan importante para nosotros porque nos enseña lo que tenemos que hacer como iglesia en estos últimos tiempos. Y nuestra razón ahorita principal es predicar la palabra de Dios, dejar que nuestra luz brille más y más y llevar lo que nosotros de gracia recibimos, ahora de nosotros de gracia lo llevamos a los demás. Predica la palabra, comparte este link, comparte los mensajes que tenemos en esta página de Facebook y en la página también de In Christ Steps de nuestro pastor John Linton. Búsquenla, compártanla, prediquen la palabra en todo tiempo. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Thank you.